Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Hoy es miércoles y continuando con nuestra programación, pues bueno, contamos con la presencia de Karen Reyes, el segmento Gobierno Bíblico, Conflicto Matrimonial. Bueno, es que está Pero el otro segmento también está interesante. Exacto, no también. Y están relacionados entre otras cosas. Sí, señor. Bueno, hoy nos puede acompañar, no está con nosotros Giselle, pero pues envió una digna representante del proyecto. Entonces, así es que bueno, Karen, sé que tienes una invitada también súper especial en el día de hoy, así es que, bueno, presenta a nuestra invitada, por favor. Bueno, buenas tardes, Jorge. De verdad que es una alegría poder estar de nuevo aquí compartiendo. Ya llevo 3 miércoles, ya soy parte de Busco en Ti. Ya eres parte de la casa, no te preocupes. Estás en la nómina. Ya. Entonces, de verdad, qué bonito poder estar aquí compartiendo verdades del reino, pudiendo, pues, poder compartir de una manera diferente tantas cosas buenas que Dios nos ha permitido conocer. Y bueno, en este programa, el conflicto matrimonial, hay mucho de qué hablar, ¿no? El matrimonio da mucha tela para cortar y en la palabra encontramos tanto que el Señor tiene para decirnos. Entre eso, siguiendo la secuencia de los programas que hemos estado tratando, está el amor se goza en la verdad. Y esto también es eso que hemos leído toda la vida, pero que a veces necesitamos saber realmente cómo se vive, realmente cómo podemos en nuestro cotidiano ponerlo en práctica. Entonces, bueno, primero, para este tema traje hoy nuestra invitada especial, Pamela Viana. Bienvenida. Ay, hola Karen, Jorge, gracias. Feliz de estar acá, súper emocionada con lo que Dios, bueno, tenga para nosotros el día de hoy. Y bueno, Pamela es una mujer de Dios que nos inspira mucho, los que nos hemos estado acercando a su vida, y por eso mismo sabemos que ella nos puede hablar del tema. Dice por ahí, yo sé que nos está escuchando, que ella también está ahí pendiente. Entonces, bueno, ella por un ladito está también ahí siendo parte. Entonces, bueno, Pam, primero cuéntanos quién eres tú, qué haces para que te pueda conocer la audiencia. Bueno, tanto que decir, muy poco tiempo y creo que de todo lo lindo que vamos a hablar hoy, lo menos importante es quién soy y por qué lo digo así y parece chistosa mi introducción, pero en estos días particularmente me han estado preguntando mucho, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuenta qué haces, tu experiencia. Y en estos días le daba gracias al Señor porque creo que lo más bonito de trabajar en el reino de Dios es que no importa quién somos, no importa qué hemos hecho. Cualquiera que tenga un corazón dispuesto, y creo que ahí comienzo, soy una mujer con un corazón dispuesto a que Dios haga lo que tenga que hacer a través de mi vida. Soy una mujer con un corazón dispuesto a tomar decisiones aún incómodas o dolorosas, con tal de ver y disfrutar después lo que Dios tiene para mí. Esa es mi introducción porque lo primero que hice hace mucho tiempo fue tomar la decisión de seguir al Señor. Soy hija de Dios hace 35 o 34 años, ancianita en Cristo ya. Soy esposa hace 13 años, felizmente casada con también mi novio, más de 20 años juntos. El Señor nos regaló 3 hijos hermosos y en ese proceso de tener 3 hijos hermosos tomé una segunda decisión muy importante en mi vida que fue educar en casa, con muchas incertidumbres, muchas dudas, tal vez las mamás que me escuchen y que lo están pensando, lo han hecho, uno siente muchas veces que uno no es capaz, que uno no va a ser suficiente, que de pronto qué va a pasar. Esa fue mi segunda decisión. Soy educadora en casa hace 11 años. He servido en el ministerio desde los 12 años en escuela infantil y en muchas otras áreas de la juventud. He estado en el Ministerio de Escuela de Ser Padres junto a Oscar y Mónica, que sé que muchos aquí lo conocen y los escuchan y los quieren como nosotros. Hemos podido servir.
soy publicista y diseñadora gráfica en mi profesión, pero creo que sobre todo soy una mujer que está dispuesta a que Dios haga lo que tenga que hacer. Y he decidido creerle a Él más que creerle a mis temores o creer en mis inseguridades. Entonces creo que esa es la razón por la que hoy estoy aquí. Qué bonito, gracias Pam. Qué bueno, pues hace parte de ese camino y una de las decisiones más importantes es acercarnos a Dios porque a partir de eso tomamos otro montón de decisiones que trascienden, ¿no? Entonces nos casamos, sí, que esa es ahora una decisión que es relativa. Nos casamos, tenemos hijos. Que ya estoy loca, o sea, te casas y también tienes hijos, y no tienes uno, tienes tres, ¿qué es esto? Entonces, hace poco encontré un artículo que decía que ahora ser familia es revolución. Sí, ahora estamos haciendo revolución. Así es. Entonces, pues gloria a Dios por eso, porque como dices tú, has dicho sí, porque en su tiempo el Señor recompensará, Él es bueno, y lo hace, aún con esas cosas que a veces son complicadas, Él está enseñándonos, ayudándonos a crecer, entonces, qué Así. bueno. Bueno, el conflicto matrimonial. Nos casamos, somos familias revolucionarias, tenemos hijos, 1, 2, 3, o bueno, los que Dios quiera traer o nos haya dado. Y a veces también en ese camino en el que, bueno, decidimos educarlos, ser responsables de su educación. No solo hablo del tema de educar en casa, sino ser responsables en su educación. Hay parejas o matrimonios que, digamos que toman un apoyo de ciertas instituciones que pueden darles como una guía para la educación de sus hijos, pero en sí ellos son los responsables, ellos saben que eso es parte del diseño de Dios. Así Pero es. también en medio de eso, cuando dices tú, ¿no? Cuando empezaste a educar en casa y como madre, pues llega un punto en el que cómo le enseño la verdad, qué le enseño, ¿sí? Cómo realmente como pareja gozarnos en la verdad, tomar decisiones y decir, el amor que nos une nos trae ese gozo en la verdad para educar y para guiar a nuestros hijos. ¿Cómo tú ves esa parte, ya que has estado en toda esta experiencia? Bueno, a mí me encanta el nombre de este programa, conflicto matrimonial. Porque pues la respuesta a ese conflicto es Cristo, ¿no? Pero el tema es cómo empezamos a solucionar muchos conflictos que se generan en torno al matrimonio, porque creo que todos nos casamos pues súper ilusionadísimos, súper hollywoodenses de que esto es, pues mejor dicho, y sí, casarse, si yo le soy sincera, la mejor etapa de mi vida, la mejor decisión tomada, pero no significa que no hayan conflictos en ese camino. Y he estado en algunas de estas sesiones que han tenido y me encanta escucharlos porque digo, sí, claro, esto es un conflicto, sí, claro, ese es otro conflicto. Y qué lindo es encontrar en el Señor pues esas soluciones, ¿no? Pero en el día de hoy, cuando estábamos pensando, orando sobre este tema, yo le decía al Señor, hay un conflicto enorme en la educación. ¿Por qué? Porque cuando nacen, bueno, todos los que tienen bebés chiquitos saben que uno entra en conflictos de cansancio, de pronto los temperamentos a veces en ese momento no están en su mejor punto, pero los hijos empiezan a crecer y empieza un tiempo de educación. Y creo que tú lo introdujiste muy bien y era lo que yo hoy quería también aclarar. Yo no estoy hablando de la parte académica, yo no estoy hablando de sentarlos alrededor de la mesa, sino de la educación íntegra que incluye formar en ellos valores, principios, cómo los vas a hacer, ¿no? Y entonces el niño empieza a portarse mal y entonces llora y entonces uno de los papás dice, déjalo, no lo mires, no le pongas cuidado. Y el otro, no, hay que calmarlo, hay que calmarlo. ¿Y que empieza ahí? Un conflicto matrimonial, porque siempre me contradices, nunca es a mi manera, es a tu manera. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? Hay una palabra que me gusta mucho que es la cosmovisión. Yo honestamente la primera vez que escuché cosmovisión me pareció tan técnica que no entendí lo sencilla que era. Me decía, uy, cosmovisión, suena poderosísimo, pero en realidad la cosmovisión es la manera de ver el mundo, ¿sí? ¿Cómo vemos el mundo? Y la manera en que vemos el mundo determina la manera en que nos comportamos, pero esa manera en que vemos el mundo también está determinada por nuestras propias experiencias, por lo que hemos vivido, aprendido, ¿verdad? Por lo que ha impactado también nuestras vidas. Y por lo general, cuando nos casamos, entonces vienen dos cosmovisiones,
dos historias, dos formas de hacer las cosas, dos experiencias distintas. Entonces, en mi casa hacemos esto así. Y el otro, en mi casa lo hacemos así. O yo jamás voy a repetir la historia de mi casa, va a ser totalmente opuesto. Entonces, vienen estas dos cosmovisiones a un mismo hogar, ¿verdad? A formar una nueva. Y ahí es donde empieza a haber un conflicto. Porque tú tienes tu forma, yo tengo la mía, no me parece, si me parece, tú me contradices o al contrario, nunca puedo opinar, siempre estoy aquí calladita esperando. Y de todas maneras, sea una o la otra, como lo hemos hablado varias veces, no estamos en el centro de verdad, estamos en un punto o en el otro, pero no en un centro de verdad. Y yo una vez le decía, Señor, bueno, listo. En mi caso, hoy mi esposo no me pudo acompañar porque estaba trabajando, pero si nos vieran se darían cuenta que somos así, dos politos opuestos en nuestra personalidad. Yo soy más y él es más, espérate, pensémoslo, miremos, ¿no? Yo regaño en un segundo a mis hijos, papá, y ya a los 2 segundos también ya estoy feliz, ¿no? Y ya, ay, bueno, tan lindos todos. Mi esposo es más calmado, le toma más tiempo, entonces nuestra manera de hacer las cosas, por lo general es un conflicto, porque no tenemos la misma manera y a la hora de educar también tenemos diferencias. ¿Qué nos reveló el Señor y que nos habló muy bonito? Que la única manera en la que nosotros íbamos a poder tener ese gozarnos en ese proceso, ese gozo, dice, el amor se goza ¿en qué? En la verdad. Entonces lo que iba a ser necesario para nosotros no era estar de acuerdo, no era poner el punto medio, entonces le das un poquito y yo lo dejo un poquito, o le dejas comer un poquito de dulce y yo no tanto, así no. Se encontraba en el centro de verdad. Y a partir de ese momento empezamos a tomar una decisión muy diferente para nuestras vidas. Y no era, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? No, era, ¿qué piensa el Señor? ¿Qué piensa Él y cómo lo hace Él? Y esto empezó a cambiar la dinámica porque pudimos dejar de lado el en mi casa, a mí me parece, yo lo hago, yo creo, yo opino, yo leí, yo aprendí, yo estudié, a el Señor, ¿qué piensa, qué dice, qué hace, qué opina el Señor? ¿Cómo nos pide Él que lo manejemos? Entonces, cuando nosotros, al ser así, llegamos a esos puntos de conflicto, decimos, espérate, si tenemos un conflicto, ojo a esto, si tenemos un conflicto es porque nos hemos salido de la verdad, porque en la verdad no hay conflicto, porque la verdad viene de alguien que no genera conflicto. Entonces, cuando en la pareja tenemos conflicto es porque nos hemos salido y es normal y pasa mucho. Lo bueno es que podemos volver a encontrar ese centro. Ah, espérate, entonces espérate. Tú no estás de acuerdo, yo tampoco. Otra vez, busquemos la verdad. Porque hay momentos que no, hay momentos donde estamos de acuerdo, donde las cosas están fluyendo conforme a principios que ya hemos aprendido, pero en el tiempo los hijos van creciendo y volvemos a tener otros retos, ¿no? Hasta que ahora los dejas salir, no, hasta le dejas ver esto, no le dejas ver esto, le dejas leer esto, no le dejas leer esto, le dejas estar con fulano, no le dejas estar con fulano, otra etapa. Entonces, nuevamente, la verdad. ¿Qué dice el Señor sobre la juventud? ¿Cómo quiere que lo manejemos? ¿Cómo quiere? Y cuando no se trata de ti ni de mí, sino del Señor, el conflicto se deja. Porque solo hay una cosa en la que tenemos que estar de acuerdo y es, ¿queremos hacer las cosas como el Señor le agrada? Si esa pregunta es un sí, no vamos a tener esa lucha porque decimos sí, entonces busquémoslo juntos. Y ese ha sido, creo, un punto de mucho gozo para nosotros, que además somos muy opuestos, y es el gozarnos en la verdad, el gozarnos en lo que el Señor ha escrito, en gozarnos en la manera en la que Él ha diseñado. La familia, la educación y tantos temas en torno al matrimonio. Y eso aliviana muchas cargas en cuanto al matrimonio, porque por lo general a veces empiezan los hijos también a inclinarse, el papá malo, la mamá buena, la mamá mala, el papá bueno. ¿Y qué pasa? No son solo los hijos. Uno en el matrimonio se empieza a afectar con esa posición, sea la que le toque. Uno empieza a afectarse y el matrimonio se empieza a ver afectado. Entonces, cuando ese conflicto empieza a estar, es bueno saber que el amor se goza ¿en qué? En la verdad. Volver a la verdad que estemos necesitando en ese momento, porque pueden ser muchas. Entonces, ese es el conflicto y creo que esa es una de las áreas con la educación en particular de nuestros hijos, donde podemos empezar a buscar la verdad del Señor para nosotros. Wow, eso que dices es muy, muy importante también en cuanto a, bueno, ¿dónde busco la verdad? ¿Sí? ¿Cuál es mi fundamento para la verdad? Porque a veces
nos perdemos, ¿sí? Ujú. Y como pareja, yo pienso que es súper importante que tengamos esa unidad. ¿Dónde está la verdad? Eso. ¿Sí? Y que Y podamos más tener esa convicción. Exacto, y más en un mundo de ahorita, ¿no? Creo que esta sobreestimulación de información, tantas personas que hoy en día se conectan por redes creyéndose expertos en temas, en cómo crear a tus hijos, cómo manejar las cosas con tu pareja, el libro de las 10 formas de tener éxito en el matrimonio. Claro, son tantas fuentes que lo que tú dices es listo. ¿Cuál es nuestra fuente? Porque pueden haber 10 libros que te digan que son la verdad, que esa es la manera. Y se nos olvida que es tan sencillo y Dios es tan sencillo que dejó uno. Y la fuente principal es la palabra de Dios. Ahora, no significa que sea la fuente única, porque una de las cosas más lindas que Dios hace es darnos esa revelación especial, ¿verdad? Donde Ujú. yo, por ejemplo, no les puedo hablar de temas que no haya vivido, pero sí les puedo hablar de muchas cosas en las que Dios a mí me ha hablado y me ha revelado cosas. Y esas cosas pueden servirles a otras personas, como dice Corintios, ¿no? Como que tú pasas la prueba para que Dios te use para ministrar a otros, pero no para que otros dependan de ti o te vuelvas tú la fuente de verdad. Nosotros siempre seremos fuente secundaria que debe Mm. primeramente para ser sana brotar de la palabra de Dios. Cualquier cosa que hables debe brotar de esa fuente primaria que es la palabra de Dios. Y de allí se vuelve una fuente interesante, esa revelación. Pero jamás debemos acostumbrarnos a la fuente secundaria. Siempre es rico recibir, siempre es rico aprender, pero la sed que nos debe generar es decir, yo quiero que me reveles a mí, yo quiero que me hables a mí, yo quiero que me muestres a mí a través de tu palabra cuál es la verdad en este asunto. Entonces, eso que tú dices es muy importante y más ahorita que es muy fácil poner ayuda con mi matrimonio. Siri, ¿qué hago si estoy peleando con mi esposo? Instagram. Entonces, es bueno lo que les decía siempre, ir a ese centro de verdad, pues es la palabra de Dios. Qué bueno, qué bueno. Mira, hay algunos conectados y bueno, hola Pamela, qué bendición, dice Mauricio desde Cachipay, dice por acá, Cachipay, Cundinamarca. Qué chévere Cachipay, el clima de Cachipay. Ajá, bienvenidos por aquí, buenas noches, jazz, jazz. Bueno, pues sí, este tema realmente es importante porque vivir en conflicto no, 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 no. Por nosotros como individuos, como pareja, como familia, por nuestros hijos, aún por nuestra nación, entendiendo que las familias son la base de la nación. Entendiendo esto, pues como estamos viviendo, también vamos a reflejar o no el reino de Dios, sus Eso. verdades. Por eso es Sí, tan importante. tiene que haber una intención clara en que los papás tenemos que conocer la verdad para poderla transmitir a nuestros hijos. Estamos hablando de que el gozo, ¿cierto? La verdad trae gozo, ¿cierto? El amor se goza en la verdad, pero ese amor influye tanto en la pareja como lo hablamos ahorita, ¿cierto? Tienes que encontrar como ese centro de decir nuestras decisiones hacia nosotras como pareja, nuestras decisiones hacia nosotros como hijos, nuestras decisiones hacia la sociedad van a estar fundadas sobre la verdad. Pero es una responsabilidad tuya el aprenderlas, pero ahí no se queda. Y ahí viene la segunda parte de este proceso de gozarse en la verdad y es el transmitir esto a la siguiente generación, ¿verdad? Entonces tú dices, listo, sí, es importante conocer la verdad, pero no es suficiente, porque la tarea es, bueno, en el Salmo 78 habla de la importancia de ser, incluso si quieres lo podemos mirar, porque además lo tengo aquí a la mano. Habla de la importancia de no solo saber, ¿cierto? Sino de también compartir con otros lo que Dios ya nos ha hablado. Espérenme que yo tengo. Entonces, digamos que el segundo reto que nosotros tenemos es, listo, ya sabemos, ya encontramos nuestro, ahora compartámoslo, ¿sí? Eh, pero ese compartirlo es una responsabilidad que es nuestra porque debemos entender que nuestros hijos no saben la verdad. Ellos no nacen diciendo, ah, ya, mi papá sabe, yo ya sé. Mi mamá sabe, yo ya sé. Y entonces muchas veces como, incluso como creyentes, como cristianos, vivimos la niñez de nuestros hijos sin esa intencionalidad de transmitir eso que yo ya sé.
Y entonces en la juventud volvemos a tener otro conflicto porque no vemos esos principios, vemos que ellos empiezan a tomar malas decisiones, vemos que se apartan y decimos, ¿pero por qué? Y este salmo explica que cuando nosotros como padres no asumimos nuestra responsabilidad de enseñar a la siguiente generación, la generación que viene se pierde. Así como Josué dijo, listo, yo y mi casa servimos al Señor. Sí, es como que yo digo, listo, yo ya sé. ¿Listo? ¿Qué pasó con la siguiente generación de Josué? No sé cuántos de los que están acá recuerdan, pero la Biblia dice que la siguiente generación no lo conoció y se perdió. ¿Por qué? ¿Porque Josué no sabía? No, ese no fue el fallo de Josué. Josué sabía, tanto así que dijo, mire, a mí me importa 5 lo que todos van a hacer. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Pero ¿qué le faltó a Josué? Transmitir a la siguiente generación esa misma pasión, esa verdad. Y la siguiente generación, por tanto, se perdió. Entonces, en este educar a nuestros hijos aparecen 2 preguntas muy interesantes. ¿Qué enseño? ¿Y cómo lo enseño, verdad? Porque no sé cuánto les papás les ha pasado, yo también tuve la oportunidad de estudiar con Karen en alguna oportunidad y creo que no hay nada más chévere que cuando uno está en ese, yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Como que yo estoy entendiendo, sí, qué chévere. Ahora, ¿cómo lo enseño? O sea, yo sí quiero que mis hijos sepan todo esto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y allí empieza otra serie de preguntas, porque es listo, ya sé, ya atendí la primera parte. Centro es la verdad, enseño la verdad, la tengo clara yo, listo, fantástico. Y ahora, ¿qué enseño y cómo lo enseño? Hay tanto que enseñar, hay tanto que quisiéramos dejar en el corazón de nuestros hijos. Y está la otra, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para que si tiene 5, si tiene 4, si tiene 6, si tiene 8, cómo le enseño? ¿Cómo le... Todas estas preguntas surgen en el corazón de cualquier padre educador y no estoy hablando escolar, un papá que quiera formar, instruir a sus hijos en la verdad. Entonces creo yo que ahí nuevamente aparece el gozo de la verdad, no, listo, le voy a enseñar la verdad. Y cuando me invitaron acá, me invitaron porque creo que esa ha sido una de mis pasiones y es el enseñar a los niños la verdad y el encontrar una forma de hacerlo, ¿no? Que como familia podamos tener formas de hacerlo. Entonces creo que ese es el segundo punto, digamos, en este proceso de la verdad. Nosotros la tenemos, pero tenemos que poder, pues, transmitirla. En medio de esa exploración tuya, de querer aprender, bueno, Señor, como lo que decías es verdad, uno dice, bueno, ¿y ahora cómo con todo esto qué hago, Dios? Listo, tú quieres que yo les enseñe de esta manera esto, pero ¿cómo lo hago? Entonces, ¿cómo has tenido como ese deseo de aprender, de buscar esas herramientas? Pues algo que también, como dices tú, por lo que te invitamos, es que hace poco escribiste un libro, bueno, hace poco no, tiene una historia, ¿no? Que ahora se va a dar su lanzamiento el día de mañana, jueves a las 7 de la noche, ¿cierto? Entonces, háblanos un poquito de cómo digamos, una herramienta como esa nos puede ayudar a hablar la verdad a nuestros hijos, porque lo que dices del Salmo es realmente, o sea, es una visión a futuro si nosotros no sembramos en nuestros hijos la verdad, si no nos unimos como matrimonio, evitamos ese conflicto y realmente hacemos la tarea, porque ¿por qué nos hizo uno? Para tener una descendencia para nuestro Dios. Pero si nosotros no tenemos clara la verdad, ni cómo dársela a nuestros hijos, pues vamos a perder el tiempo, vamos a caminar en círculo. Entonces, bueno, en medio de esa exploración, ¿cómo ha sido el libro? Cuéntanos un poco de eso. Les voy a contar un poco de esa parte. Y acá siempre soy muy insistente en que jamás promocionaré ningún libro más que la palabra de Dios. Tiene y debe ser el fundamento de cualquier hogar cristiano, la palabra de Dios. ¿Ok? A partir de allí, estoy yo en una de estas clases fantásticas, maravillosas de teología y estamos estudiando el libro de Darrell Miller del reino inconmovible de Dios, de Darrell y de Bob y Scott Allen, y lo estábamos estudiando y mi primera clase digo yo, wow, ¿qué es esta verdad tan profunda del reino de Dios? Yo ya tenía ahí creo que 27, 28 años y digo, wow, es el colmo.
Ese fue mi pensamiento. No sé, soy cristiana desde los 6 años y vengo yo a los 28 años a entender esto. Yo decía, no es posible que haya pasado tanto tiempo en mi vida sin tenerlo claro. Honestamente, yo estaba, era como con esa sensación, porque ustedes saben que muchas veces uno son, ay, divino, lo que aprendí. No, yo me fui indignada a mi casa. No es posible que yo hasta ahora lo entienda. Esto no es posible. La palabra reino de Dios sale muchas veces en el Nuevo Testamento, demasiadas veces. Y yo decía, ¿por qué no lo entendía? Me voy frustrada a mi casa y veo a mi hijo, ahí ya tenía 2 años, Ian, el mayor, y digo, no, qué pena, esto tienen que saberlo los niños. Y tú sabes que Dios en medio de su providencia y de lo hermoso que es, Él dice que al que llama, capacita. En realidad, hasta este momento estoy entendiendo muchos de mis procesos académicos y formativos que en mi juventud me generaron mucha ansiedad. Yo cambié 4 veces de carrera, yo no sabía que quería estudiar, estudié publicidad, pero también me gustaba la parte de enseñanza, me gustaba la música, decía, ay, qué desubique. Y cuando empiezo este proceso con el libro, empiezo a ver a un Dios que empieza a encajar todos sus tiempos, cada cosa que me enseñó. Y esta insatisfacción divina, como dice el pastor Héctor, esa insatisfacción que viene como del Señor, esa cosita que no te deja dormir, que dice, eres tú la que lo tiene que hacer, me llevó a decir, quiero hacer un libro que esté con esas verdades del reino de Dios para los niños, que ellos lo puedan leer. ¿Con qué misión? Y acá quiero ser, tal vez esto le da mucho valor al libro. El libro no es para darles conocimiento. El libro es para que no les pase como en mi caso, que a los 28 años dices, wow, la idea del libro es que tú crees un fundamento de qué es el reino de Dios, cómo funciona, qué espera Dios al traer el reino de Dios a esta tierra, para que esos niños, cuando lleguen a su juventud, estén pensando qué van a estudiar para establecer el reino de Dios y que en su adultez actúen siendo ciudadanos del reino de Dios y trayéndolo, ya viviéndolo, no tratando en su adultez de entender qué es y qué significa, ¿sí? Entonces ya estamos preparando a la siguiente generación para una acción diferente, porque, digamos, por así decirlo, en mi generación, digo, lo entendí, ¿cierto? Lo que decíamos en primera parte del Salmo, lo entendí, ahora lo comunico. ¿Qué va a hacer esa generación? 2 cosas principales: vivir el reino, pero tiene la tarea de transmitir a la siguiente generación. Y la siguiente va a traer el reino, pero transmitiendo. Así que su adultez no estará en el conflicto de un montón de pensamientos transformados, sino estarán en la lucha de establecer el reino de Dios y de encontrar el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, esta realmente es la idea principal del libro. Es una respuesta al cómo se los enseño para que ya después no estén en esta lucha, sino que ya lo puedan establecer aquí en la tierra. Les voy a compartir un segundo aquí el libro, quiero que lo vean. Este es el libro que se trabajó. Cuando Karen dice que se trabajó por mucho tiempo es porque ahorita ya deben estar calculando mi edad, porque ya dije que tenía más o menos 28 y me demoré como 10 años haciéndolo. En realidad, los tiempos del Señor no siempre son lo que nosotros esperamos. A veces creemos que cuando el Señor nos da una palabra, ya todo fluyó, todo es inmediato, todas las puertas se abren, cadenas se rompen, así. No ocurre así siempre. O sea, hay veces que Dios actúa rapidísimo. En mi vida, Dios es como de periodos de 10 años. Le encantan los 10 años conmigo. Y en este trasfondo del día que digo, quiero hacer el libro, lo traigo al pastor, él me dice, esto es un libro, empieza un proceso. En ese proceso nace mi segunda hija. Luego, obviamente, las que son mamás y me están escuchando y los papás también saben que no es como que uno tiene un hijo y sigue la vida así como... Ya además era la segunda, entonces claro, trasnochada, cansada, no dormía y aparte yo tengo que terminar el libro, o sea, esto era lento, lento, lento. Nace mi siguiente hija al año porque quedó embarazada a los 3 meses, siguiente año otro bebé, entonces otra vez doble trasnochada, otro año. Siguiente año tuve cálculos, me tuvieron que operar, una operación súper complicada. Ahora díganme por qué, ¿entienden por qué se demoró 10 años? Bueno. En este proceso llegó también a la MPN y Dios empieza a corregir muchas cosas de mi libro.
esta pregunta no es así, esto no se dice así, este dibujito no se pinta así, esta pregunta no se razona así, tin, 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 corrige, 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 corrige. Este año al principio tengo un trombo, me quedo quieta con un desgarro también. Y el Señor me dice, vamos a terminarla de corregir. Esta carátula no es, estas preguntas no van así, este tin, 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 tin. El libro se termina en julio y lo tengo en agosto en mis manos. Y entiendo que el tiempo de Dios fue perfecto para llegar a este momento. Y es por eso que tengo una herramienta hermosa con la que pueden compartir con sus hijos los principios, ¿ok? Principios del reino de Dios. Cosas como qué es el reino de Dios. Vamos a aprender cosas con este libro, como el plan global de Dios, cómo piensa Dios, cuáles son las matemáticas del reino, cómo ser grande, la grandeza. Los niños, háblenle, Karen tiene 2 chiquitos. Pregúntales, ¿tú quisieras ser grande? Claro, la grandeza, todo, porque viene del corazón de Dios. El problema no es la grandeza. El problema es que el enemigo nos ha vendido otra definición de grandeza. Entonces aquí vamos a aprender el verdadero significado de la grandeza. El amor de Dios para todos, el avance del reino, que es tan importante en esta época donde hay tanto temor, donde a veces sentimos como si Dios dejara de actuar, como si el reino de las tinieblas estuviera avanzando en este mundo caótico. Y lo que la Biblia nos está enseñando es que Dios siempre está avanzando. El reino de Dios no cambia, no se acaba y siempre va a avanzar. Y el último capítulo nos enseña a cómo preparar a nuestros hijos como soldados con las armas correctas para salir a esa guerra. Entonces, este es el contenido así a grandes rasgos de lo que se trata este libro, de lo que ustedes van a poder encontrar acá. Y lo más bonito es que es un libro pensado bien para la iglesia, bien para los colegios, claro que lo pueden hacer. Pero el primer lugar que Dios puso en mi corazón a desarrollar este material es en las casas. Que un papá se pueda sentar con sus hijos, si ustedes lo van a ver, les voy a mostrar un poquito, es súper colorido. Bueno, aquí lo van a ver un poquito. Tiene juegos, dinámicas. Ahí se los voy a mostrar un poquito, una ojeadita del libro. Y la idea es que simplemente se puedan sentar en familia, lo puedan jugar, puedan contestar preguntas, afirmar sus corazones, permitir preguntarles, ¿por qué? ¿Qué entendiste? ¿Cómo harías? Y estas preguntas basadas en la palabra de Dios empiezan a volverse en sus corazones un tesoro que les va, acuérdense que hacia los 8 hasta esta etapa, los niños ya empiezan a cultivar o a desarrollar una toma de decisiones a conciencia. Entonces, esto empieza a ser ese tesoro en su corazón para que ellos puedan tomar decisiones según lo que hay en su corazón, a su conciencia. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el contenido y un poco de la historia de esta herramienta para esos papás que, como yo, en algún momento dijeron, sí, quiero enseñarles todo, ¿cómo lo hago? Entonces, yo estuve dispuesta a decirle, Señor, listo, hagámosle. Aquí hay 10 años de trabajo mejorado y formado por el Señor para los papás que anhelamos esto. Maravilloso. Y estoy segura que muchos papás también al mismo tiempo van a aprender, porque eso le pasa a uno. Cuando uno se sienta con ellos a leer ciertos materiales, uno dice, wow, Señor. O sea, yo sé que va a ser así, porque este tema o el concepto del reino de Dios siempre ha estado muy complejo. Tú misma me comentabas que le preguntabas a algunos padres qué era el reino de Dios y cómo enseñarle a sus hijos y los viste como que... No, entendemos que Jesús cuando nos enseñó, él dijo, Padre nuestro, que venga tu reino y hágase tu voluntad, y uno, sí, yo sí entiendo eso, yo sí quiero. ¿Qué significa? Sí tengo la idea, pero no lo sé. Es como algo que no sé. Y sabes que cuando hice este libro, le oraba al Señor y le decía, ¿por qué es tan difícil de entender? Y el Señor me hablaba a mi corazón porque es algo que es tan sencillo, pero que oculto a los corazones endurecidos y lo revelo a esos corazones humildes que buscan de mí. En ese momento para mí fue súper hermoso entender por qué Dios hablaba en parábolas, por qué habla del reino de Dios y tantos no lo entienden. Y es porque esto Dios lo revela a sus hijos. Es algo que viene como una revelación, es algo que necesita romperse para que yo lo pueda entender. No es algo académico, es algo que claramente es una revelación especial por medio del Espíritu Santo, aunque parezca. Entonces, esa es la idea de este libro, que lo podamos, lo que tú decías, entenderlo. Que cuando yo hablé de algo secular, ¿cómo así secular? ¿Hay algo secular? Entonces, muchos nos están escuchando y les diría, ¿hay cosas espirituales y no espirituales?
Es una pregunta muy interesante. Hay cosas espirituales y no espirituales. Una de las lecciones habla de esto. Y no les voy a dar más, porque les voy a decir para que lo cojan. Pero hay una serie de preguntas que tú empiezas lo que te dice como papá, como así. Entonces, de verdad que para la familia completa es una bendición muy bonita poderse sentar en torno a la palabra y tener una herramienta que nos permita estudiarla. Y yo sé que también puede ayudar mucho a unir a la pareja, a unirnos en ese sentir que necesitamos, porque a veces eh, nos quedamos en nuestra posición y esa no es. Nos toca decir al Señor, ¿sí? Exacto, Entonces, sé que va a servir mucho para esto, exactamente. para que extendamos el reino. Sí, porque a veces por nuestros conflictos matrimoniales incluso nos estancamos muchas veces en el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. En este momento es muy sencillo lo que hablamos y la verdad, entonces, ¿crees que es importante? Y se la pregunté a los papás, ¿creen que es importante? Y a los que nos están escuchando hoy se las hago. ¿Por qué creen que es importante enseñar el reino de Dios a nuestros hijos? Si no fuera importante, Jesús no hubiera mencionado el reino de los cielos ha llegado. He venido a traer el reino de los cielos. Hoy el reino de los cielos está en este lugar. Y cuando nos enseña a orar, nos enseña que venga tu reino. Es decir, no es cualquier petición, no es cualquier oración. Jesús nos enseñó a orar y lo primero que nos enseñó a pedir es que venga tu reino. Entonces, si como pareja podemos entender esa importancia, podemos decir, listo, ¿estamos de acuerdo? ¿Es importante enseñar el reino? Sí. Listo. Por ejemplo, obviamente, primero la palabra, pues, hagámoslo, saquemos una vez a la semana, sentémonos juntos, estudiémosla, preparémosla. Es importante, hagámoslo y empezamos a dejar de lado nuestras cosas y permitimos que la verdad del Señor traiga ese gozo, ¿no? El amor se goza en la verdad y creo que como familias y como parejas nos vamos a poder gozar en la medida que esa verdad se siga revelando más y más a nosotros y que el reino de Dios se siga revelando pues a nuestras vidas. Así es. Bueno, no sé si hay preguntas, no sé si por aquí hay una pequeña encuesta que si creemos que el amor se goza en la verdad. Bueno, vamos bien de votos. Me alegra, me Así es. alegra. También se pueden retractar, si había un no por ahí, dice, no, ahora sí entendí que sí. Sí, pero es muy bonito. Para mí, cuando yo empecé a entender la palabra también más hacia sí, el reino de Dios también muchas veces lo veía, yo lo veía de niña como allá las calles de oro y de cristal, Total. o allá, Las arpas y la gente allá, ¡oh! sí, Sí. sí. Entonces como que, ay, no entiendo, como así, sí. Pero cuando entendemos esto de que Dios tiene un propósito y es traer su reino, ¿sí? Y que una de las formas que Él quiere que nosotros lo hagamos es a través de nuestras familias, nuestra familia, ser padres, ser esposos, Uh-huh. cambia la perspectiva, o sea, tú ya entiendes el valor, ya dices, Uh-huh. oye, esto es muy importante porque no desmerité tal vez, porque no le di el valor, el lugar, porque quise salir, quise hacer, quise Uh-huh. transformar el mundo, pero sin pensar en que Dios tiene un diseño y Uh-huh. sus diseños empiezan en lo que ya nos ha delegado con primeramente que es nuestro hogar y nuestros hijos. Exactamente. Y ya otra cosa que escuchaba hoy en unos audios que estaba oyendo mientras lavaba la loza, y es este tema de que debemos entender que nuestros hijos no se van a quedar niños, ¿sí? Nuestros hijos no se van a quedar así chiquitos siempre, ellos van a crecer, ellos son los adultos de mañana. Por eso es tan importante que hoy sembremos en ellos la verdad, que hoy como pareja nos unamos, o sea, Uh-huh. tiene que valer la pena a veces las trasnochadas, los sacrificios, valer la pena aún esas diferencias que contabas tú de los dos polos. Bueno, nos unimos, vamos a caminar juntos, pero ¿con qué propósito? Entonces, caminar en eso es que realmente valga la pena entendiendo que es el propósito de Dios que se haga a través de nosotros, con Exacto. nuestros hijos. Y aún si Dios no nos da, no nos da hijos, los hijos adoptados, o Eso es. también si aún somos solteros en las congregaciones donde podemos apoyar, donde podemos inspirar a otros jóvenes. Miren, esto es importante, el reino de Dios trasciende, no se Uh-huh. queda aquí en nosotros.
Entonces, Y digamos que como para concluir, es importante que recordemos que lo que tú decías, tanto para nuestra pareja, en nuestras relaciones, muchos de los conflictos comienzan cuando nos salimos de la verdad, ¿sí? Cuando salimos de la verdad, empiezan muchos conflictos. Si tienen ahorita conflictos con sí, su pareja, si tienen conflictos incluso con sus hijos, pídanle al Señor el poder encontrar esa verdad en su palabra nuevamente para que haya ese gozo que trae ese gozo a la familia, ese gozo que trae solo la verdad, porque tenemos que, para encontrar la verdad, tenemos que dejar nuestro yo y decir, bueno, Señor, ok, no yo, no él, tú. ¿Qué dices tú? Y pelear con Dios, amigos, queridos, todos los que lo escuchan, no vale la pena. Entonces uno dice, listo, ¿qué dices tú? Y sin duda alguna, el amor se goza en la verdad. Cristo es la verdad. Y me encanta que los niños aquí puedan aprender también ese tipo de principios. No sé, la verdad no es lo que mi mamá dice, la verdad no es lo que mi papá dice. Y nosotros desde nuestro lenguaje empezamos a enseñar eso en nuestras casas, ¿ok? Es que es lo que tu mamá diga, es lo que tu papá diga, o cuando tenemos un conflicto, pues lo que él diga. Nada más que las mujeres hablamos la mitad con la cara, ¿no? Pues lo que él diga. No, es, hijo, no estamos de acuerdo. Vamos a buscar en el Señor qué debemos hacer. No sabemos cómo manejar esto. Vamos a buscar la verdad. Hijo, tú y yo ahorita tenemos un conflicto. Vamos a buscar la verdad para poder solucionarlo. Y la verdad siempre traerá gozo a nuestro matrimonio, a nuestra familia. Y sin duda alguna, una familia, una pareja con gozo empieza a transformar una sociedad también. Se ven pocos matrimonios felices y el impacto que tiene ver una familia feliz no se lo alcanzan a imaginar. Así que enfoquémonos y esforcémonos por buscar la verdad, por transmitir ese gozo que hay en la verdad. No hay una sola cosa que Dios nos pida, nos mande, que no traiga gozo a nuestras vidas. La palabra dice, en el momento la disciplina no causa mucha alegría, dice, pero a su tiempo recoge mucho fruto. Así que siempre, cualquier verdad de la palabra del Señor es algo que va a traer gozo a nuestra pareja, a nuestras vidas, a nuestra familia, sin duda alguna. qué buenos Dios. Bueno, mira, dicen por Solo aquí, se minutos ve, de preguntas, ay Dios mío, se acaba muy rápido. tranquila, dice, se ve súper lindo el libro. Dios es bueno, Pamela, dice Mauricio Martínez. Gracias. Na- Nava Oliveros dice, importante tema, bendiciones. Y sí, realmente es importante. O sea, a veces, bueno, tener hijos, ¿por qué? Bueno, hay un propósito. Casarnos, ¿por qué? Hay un propósito. Y eso nos ayuda a caminar en ese gozo también, en esa verdad. O sea, entender el propósito nos trae ese gozo, porque ese propósito es la verdad de Dios. Nos Así es. preguntan también por aquí que, Pam, ¿dónde y cómo se puede obtener el libro? Cuéntanos. Súper. Bueno, a los que están aquí me pueden buscar también en las redes sociales. Yo estoy como, así como aparece aquí mi nombre, Pam Viana, y con la B de B larga, de Bermúdez, Pam Viana B. Me pueden buscar en las redes sociales y ahí me pueden obviamente escribir y yo les doy si quieren el link. Pero en Colombia lo pueden conseguir a través de la página de la CLC, a través también de Jucum Colombia Libros. Lo están terminando ahí de ajustar, lo pueden pedir, llega a su casa, también conmigo lo pueden adquirir y en Estados Unidos ya está disponible también por la página de Editorial Jucum. Y bueno, en los otros países, no sé si hay gente de otros países, pero en los otros países ya está llegando la distribución de los libros. Pero ahorita aquí en Colombia ya lo podemos adquirir por todas esas redes sociales, por Jucum y por la CLC. Ok, y sobre el lanzamiento de mañana, cuéntanos un poquito. ¿Cómo es? ¿Cómo podemos ser parte? Cuéntanos. Bueno, mañana vamos a tener un lanzamiento a nivel de Latinoamérica. Este va dirigido principalmente a maestros y educadores en casa. Vamos a tener varios lanzamientos enfocados de maneras distintas para poderle sacar el provecho dependiendo del grupo en el que van a estar. Así que mañana vamos a estar compartiéndoles un link, los que estén interesados. Este va a ser un poco más el contenido, el cómo, ya un poco más profundo lo que tiene cada capítulo, cómo lo vamos a enseñar y por qué es una necesidad el libro en este momento.
Así que todos súper invitados y mañana les estaremos compartiendo por redes el link si nos quieren acompañar. Así es, entonces, por nuestras redes sociales, porque todas estamos compartiendo el tema, de verdad que vale la pena. Yo siempre he dicho, lo bueno hay que compartirlo, lo bueno hay que darlo, sí, hay que ¿Cierto? recomendarlo. Sí, 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 así que igual si están de pronto, tienen un grupo, quieren de pronto aprender más del libro, quieren estudiarlo con sus hijos o en la iglesia, siéntanse en libertad de escribirme por las redes y yo con gusto estoy para servir y para que realmente el libro haga lo que el Señor tiene en su corazón escrito para él. Amén. Bueno, aquí siguen escribiendo, dice Consuelo Nagles. Abrir nuestros oídos al Señor, obedecer y compartir. Gran enseñanza. Esos Amén. son los pasos. Amén. Bueno, pues eso es lo que queremos, que el Señor traiga transformación poco a poco a nuestros corazones. Como dice Romanos 12:2, ¿no? Que traiga transformación en nuestro entendimiento. ¿Y Así. para qué? En la versión Dios habla hoy dice para que cambie, dice que cambie nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de vivir. Ujú. Tremendo, ¿no? Entonces vamos a vivir de manera diferente, nuestros hijos van a vivir de manera diferente. Sí, y no hagamos que pasen por lo mismo que nosotros, que no tengan que llegar a la adultez a transformar todo y a decir, no, lo había hecho todo mal, ¿qué es esto? No, que digan más, más, más. Tengo los fundamentos claros. ¿Los hijos están para equivocarse? Sí, pero con fundamentos claros saben también a dónde volver, saben de dónde cogerse. Dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca. Así es, que nuestros hijos sean expertos en la verdad para que puedan ver la mentira claramente también. Dice, "No, yo Y ya sé gozar, cuál es la verdad". creo que no hay Ajá, un papá que no quiera ver a sus hijos feliz. Dice que el amor se goza en la verdad. La verdad así siempre es. traemos. Bueno, pues qué bonito tener estos espacios para hablar, para poder, poder llegar a muchas personas, poder hablar de todas estas cosas. Entonces, realmente gracias, emisora Busco en Ti Radio. Es Ay, un sí, gracias gusto. por la invitación, gracias por este tiempo, gracias a todos por escucharnos, por acompañarnos, por estar este tiempo con nosotros. Bueno, gracias Pamela, gracias Karen y bueno, no te voy a decir qué suerte, porque no necesitas suerte, solamente muchos éxitos que yo sé que los vas a tener y Amén. pues, yo creo que enseñanzas como estas ya nos están dando. Yo creo que la educación se está como tergiversando y ya yo creo que la enseñanza que se está queriendo dar es mostrar realmente lo que, la realidad del mundo, más no la verdad de la que se está hablando. Así es que Ah, de verdad, Pamela, muchas gracias por estar con nosotros. Karen, gracias también por estar con nosotros y a todos nuestros oyentes y seguidores, pues la invitación para el próximo miércoles 5 de la tarde aquí en esta su emisora Busco en Ti Radio con su segmento Conflicto Matrimonial. Así que chao, chao, nos vemos. Bueno, adiós, chao. chao y gracias.